Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River Actualidad. He estado un tiempo perdido tratando de resolver algunas cosas, sobre todo temas estéticos, eso, pero bueno, no ha sido posible. Y también he estado bastante complicado de trabajo. Pero esto es como una necesidad de expresarse y se van acumulando los temas y se van acumulando los temas y realmente no, no es fácil mantenerse aislado de la información. Yo específicamente el tema que voy a tocar es el de Radio y TV Martí, que en su momento fue cancelado, pero nuevamente, al menos Radio Martí, Tron, es decir, volvió a entregarle parte de los fondos para que transmitiera. Realmente, a ver, yo no, como siempre digo, y vuelvo y repito para quien no haya visto todos los programas, yo trato siempre de estar de una posición lo más imparcial posible, ni en favor ni en contra de nada de lo que se analiza aquí. Realmente trato de ser lo más imparcial. Y eh, indiscutiblemente, Radio y TV Martí es un gasto para el contribuyente norteamericano, para el gobierno de los Estados Unidos, y no cumple absolutamente ninguna función. Según las informaciones que han ido saliendo, Radio y TV Martí tenía unos 100 empleados, de ellos unos 46 empleados profesionales que recibían unos $100,000 al año. Se creó en 1983, es decir, específicamente Radio Martí, bajo el mandato de Ronald Reagan, y su primera transmisión fue el 20 de junio de 1985. Según su propia propaganda ellos dan información alternativa al pueblo cubano, pero en realidad lo que dan es una información completamente sesgada y bien manipulada en función de los intereses de una potencia extranjera. Eso es indiscutible. Dicen basarse en el artículo 19 de la Carta Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho de todo ser humano a la libre expresión. Sin embargo, violan con su política editorial toda otra serie de derechos humanos al apoyar y no criticar el bloqueo genocida que se ejerce desde los Estados Unidos contra todo el pueblo cubano. Estas son unas notas que yo apunté al margen de la información que estaba saliendo. Y yo considero que si realmente quieren hablar de derechos humanos, deberían hablar y ser consecuentes con la defensa de todos los derechos humanos para el pueblo cubano y no simplemente los derechos humanos a los cuales ellos le conviene y pueden usar como propaganda contra el gobierno cubano. Y que conste que no estoy haciendo una defensa propiamente del gobierno cubano. Simplemente estoy diciendo la realidad. Como bien dice ahí, Radio Martí surge en 1983 y su primera transmisión es el 20 de mayo de 1985. Realmente, a fuer de ser honesto, cuando sale Radio Martí el 20
de mayo de 1985 tuvo mucha aceptación dentro del pueblo cubano. Era, bueno, ante todo fue lo novedoso. Todo el mundo tenía curiosidad por saber qué era lo que transmitía esa emisora. Y llegó a ser una emisora que realmente tú la podías escuchar caminando por la calle. Sobre todo con la novela Esmeralda, una novela que fue muy escuchada aquí, eso no lo puede negar nadie. La gente, por supuesto, escuchaba las noticias, ¿verdad? Y también otro programa que fue muy seguido y muy gustado, sobre todo entre los más viejos, fue La Tremenda Corte de el famoso cómico Leopoldo Fernández, conocido por Tres Patines. Entonces, con el surgimiento de Radio Martí el 20 de mayo de 1985, se unen estas tres coincidencias, por decirle de alguna forma. Lo novedoso, lo llamativo, el interés de una gran parte de las personas por ver qué tipo de noticias esta emisora daba y también la conjugación de programas interesantes, sobre todo lo que fue la novela Esmeralda y, como le dije, La Tremenda Corte. Un programa que, sobre todo La Tremenda Corte, que en un momento determinado aquí nunca más se vio. Y las personas que lo conocieron lo escuchaban y muchas personas jóvenes como yo, que no lo conocían, también lo escuchaban. Pero bueno, en esencia, y aunque vuelvo y repito, Radio Martí se podía escuchar cuando uno caminaba por la calle, sobre todo creo que era a las 11 de la mañana, cuando se ponía la novela Esmeralda. Es indiscutible que tuvo un auge por lo novedoso de, de la emisión. Era algo que no se conocía, que nadie había visto, que no sabían qué temas se tratarían, qué temas se abordarían. Y eso unido a todas las restricciones informáticas, de información, mejor dicho, que Cuba siempre ha tenido en cuanto a diferentes temas, indiscutiblemente tuvo una gran popularidad. Ante esta gran aceptación, y sé que hay gente que no le gusta que yo diga esta palabra, pero aquí con River Actualidad nosotros hablamos con seriedad, sinceridad y objetividad todos los temas que abordamos, aunque exista gente que no les guste, que digamos eso, que tuvo una gran acogida dentro de la gran mayoría de la población. Se pensó, por supuesto, como dice el refrán, vístase fe, en crear lo que es, lo que se conoce Televisión Martí. Una televisión que, muy contrario a lo que fue el llamado Radio Martí, jamás se vio en Cuba, a pesar de lo que digan. Y entonces fue un fracaso total. Un fracaso total que acarrió inmensos costos al contribuyente norteamericano, al cual le hicieron siempre una gran propaganda de que
la televisión Martí se veía en la isla, lo que es algo completamente falso porque aquí jamás se vio desde su origen. Es decir, el gobierno cubano monitoreó e incluso se sabe que la seguridad del Estado cubana penetró Radio y Televisión Martí para estar al tanto de cuándo, sobre todo, serían las transmisiones de Televisión Martí y desde ese instante bloquearla. Para ello se creó una cadena de emisoras cubanas que se le nombró en aquella época Radio Titán y se empezó a desarrollar con el apoyo de otros países, sobre todo los soviéticos, medios de interferir la señal. Por lo tanto, es una farsa, una gran farsa, decir o afirmar que Radio y TV Martí han cumplido una función informativa a través de los años. Porque vuelvo y repito, aunque Radio Martí tuvo un gran auge en sus primeros quizás 8 años, 10 años, 6 años, no tengo ahora la fecha exacta. Sí es cierto que ya cuando se intenta lanzar lo que es Televisión Martí, esas dos señales se bloquearon. TV Martí, como dije, nunca se vio en La Habana, aunque siempre hay entusiastas que yo creo que forman parte de la propaganda como tal y no de la realidad. Siempre hay entusiastas que dicen que en algunas partes de Cuba se vio Televisión Martí. Los que lograron ver algo de Televisión Martí saben perfectamente que cuando salía la señal de Televisión Martí, salía la música, salía la presentación del canal como tal y acto seguido, en menos de un minuto, la señal era interferida completamente por interferencia cubana. Y con la interferencia que se creó para Televisión Martí como tal, también se logró interferir Radio Martí. Que hay quien dice que yo también considero que forma parte de propagandística y no objetiva. Pero bueno, hay entusiastas también que dicen que aún Radio Martí se escucha en algunas partes de Cuba. ¿Se escucha en algunas partes de Cuba? Sí, realmente Radio Martí se escucha en algunas partes de Cuba. Pero se escucha con un ruido tal que es prácticamente imposible estar constantemente escuchando lo que es Radio Martí. Por lo tanto, esas dos emisoras, que son dos emisoras subversivas en función de destruir el gobierno cubano actual, en función de una potencia extranjera como son los Estados Unidos de Norteamérica y de intereses extranjeros, indiscutiblemente han sido un gasto innecesario que han permitido una serie de administraciones de los Estados Unidos con el impuesto de los contribuyentes y que realmente no ha cumplido absolutamente ninguna función. Y ahora, después de su primera cancelación, ese grupo de llamado anticastrista radical han logrado al menos
darle una parte de los fondos que tenían antiguamente para que por lo menos salga Radio Martí. Creo que si vamos a ser honestos, ha sido una pérdida total de presupuesto y de dinero mal gastado, indiscutiblemente. Un dinero invertido en equipos, en salarios, en otra serie de pagos complementarios para mantener 83, 93, 2003, 2023, más de 40 años o más de 30 años porque Radio Martí tendría 40 y tantos años y Televisión Martí tendría unos 30 y tantos años. Es decir, un gasto de dinero por más de 30 años completamente por gusto. Esa es la verdad, esa es la única verdad. Y haber aprobado ciertos presupuestos para Radio Martí en estos momentos, aunque no sean los presupuestos originales, también continúa siendo un gasto de dinero innecesario eh, que, que afecta solamente el bolsillo de los contribuyentes norteamericanos porque Radio Martí no cumple tampoco ninguna función hoy. Ya les dije que se escucha, pero con un gran ruido que es imposible mantenerse un tiempo determinado escuchando esa emisora. Que por cierto no se escucha en todos lados. Hay partes donde se puede escuchar con ruido, pero hay otras partes donde es prácticamente imposible escucharla ni con ruido. Y ciertamente el origen de las redes ha hecho aún más obsoleto lo que es radio y televisión Martí. Aunque es bien cierto que no todo el mundo consume redes, y en el caso de Cuba, donde YouTube es por datos, aunque hay quien tiene el Nautogal, que es un poco más barato y la conexión es mucho más estable, eh, no todo el mundo consume datos y por lo tanto no todo el mundo está al tanto de las informaciones que a través de las redes digitales sacan estos medios. Y por eso creo yo que se ha insistido en el tema de mantener el radio como tal. Pero, como ya lo digo, es completamente ineficiente, es prácticamente imposible de oír, no se escucha en todos los lugares y por otra parte, a la gran mayoría de la población en estos momentos no le interesa absolutamente nada lo que se transmite a través de Radio Martí. Creo que eh, algo de lo que ha hecho mucho daño en ese sentido, quiero decir, a estos eh, propios medios de la contrarrevolución como tal, es la gran cantidad de mentiras que transmiten y que el pueblo cubano puede contrastar y darse cuenta de que detrás de estas noticias hay mucha manipulación y mucha mentira. De hecho, hoy no me refiero al día, sino que hoy en día
he conversado con muchas personas, o bueno, con algunas personas, pero más de una, que antes de entrar a las redes tenían cierta posición política, podríamos decir casi completamente al gobierno, y que ya con el uso de las redes, ya su posición hacia el gobierno cubano no es eh, completamente contraria, sino que entienden algunas cosas que no entendían antes. ¿Y a qué se debe esto? Y para nada estoy defendiendo al gobierno cubano. Creo que el gobierno cubano eh, se niega a hacer muchas cosas que se deberían hacer. Se niega a hacer muchos cambios que en sentido general la población solicita y quiere. Pero más allá de eso, a través de las redes se ha podido eh, comprobar, ver y conocer toda esa campaña de odio y mentira que existe desde el sur de la Florida contra el pueblo cubano, cómo piden más sanciones, cómo mienten sobre la realidad cubana, cómo crean campañas mediáticas que el que sabe aquí, a pesar de todas las necesidades que se vive, a pesar de todas las dificultades que tenemos con la alimentación, con los medicamentos, etcétera, etcétera, se sabe que la gran mayoría de todas las campañas que se crean allá son mentiras. Ahora mismo, y desgraciadamente, está la campaña del niño Damir, y, y aunque es un tema triste, y nada voy a hablar con respecto al niño ni con respecto a la madre, aunque no comparta determinadas opiniones, creo que es de unos completos, y perdónenme la frase, de unos completos hijos de puta haber lanzado esta campaña que se está lanzando desde la Florida, diciendo que aquí los médicos cubanos no se ocuparon prácticamente de, del tratamiento del niño Damir. Eh, y no quiero tapar el sol con un dedo. Cuba se caracteriza desgraciadamente por, en estos momentos, ser ineficiente y a nivel social incluso indolente. Pero es de unos completos hijos de puta criticar la falta de medicamentos en el gobierno de Cuba, utilizando la enfermedad de un niño como propaganda, cuando esos mismos que hacen ese tipo de propaganda son los que piden constantemente que se arrecie el bloqueo contra Cuba para que no entre ni alimentos ni medicinas, sin importar cuántas personas y cuántos niños puedan morir por eso. Así que, creo que no tienen absolutamente ninguna moral para ese tipo de campaña. Y sobre el tema que le estaba hablando, es algo que el pueblo cubano y el que tiene acceso a las redes puede ver y ser objetivo ante estas campañas. Creo que independientemente de que el cubano de pueblo quiere un cambio, quiere que cambien muchas cosas, quieren
que se hagan cosas que hasta cierto punto el gobierno cubano se niega a hacer, algunas por razones objetivas y otras por, podríamos decir, prácticamente temas de capricho. E incluso pude ver en el programa ese de YouTube, desde la presidencia que tiene el presidente Díaz-Canel, diciendo que muchos le achacaban al gobierno cubano que no se había preparado lo suficientemente bien para este nuevo mandato de Donald Trump y que eso no era cierto. Bueno, yo soy uno de los que considera que Cuba no se preparó suficientemente bien. No es que no se hicieran cosas, se hicieron muchas cosas. No es que no se previeran cosas, se previeron algunas cosas, pero realmente Cuba no se preparó lo suficientemente bien para este nuevo gobierno de Donald Trump. ¿Y por qué digo que no se preparó lo suficientemente bien? Simplemente porque no quiso tomar determinadas medidas económicas que hubieran ayudado muchísimo más a, a tener en estos momentos una economía un poco, pues la economía tampoco es algo que sea de la noche a la mañana, pero un poco más surtida y un poco más fuerte. Pero bueno, para no desviarme del tema, en sentido general, el pueblo cubano es un pueblo preparado y aunque se utilicen las redes con el fin de desestabilizar el sistema cubano, sistema que tiene muchas deficiencias indiscutiblemente. También a través de esas redes puede palpar, perdón, y ver todo el odio que se destila contra ese mismo pueblo del que él forma parte. Es decir, el pueblo cubano hoy entiende, o gran parte del pueblo cubano entiende, que se encuentra en el medio de un conflicto crítico entre dos extremos completamente opuestos, en el cual ninguno de los dos quiere ceder. Pero que a pesar de todo eso, es capaz de entender toda la serie de mentiras y de campañas y de odio que se generan contra este mismo pueblo desde el sur de la Florida. Por lo tanto, a modo de resumir, creo que es absurdo volver a poner a funcionar Radio Martí, porque es un gasto de dinero que no cumple absolutamente ninguna función. Creo incluso que es absurdo mantener contra Cuba esa política de aislamiento. Eso no resuelve ni resolverá absolutamente nada. Esa propaganda que esas personas que piden bloqueo, que piden intervención militar, que no quieren que entre una aspirina a este país, que no quieren que entre alimentos, todo eso se está, la población cubana, el pueblo cubano, que es el más afectado en el medio de, de estas diferencias ideológicas prácticamente antagónicas, está viendo cómo su realidad se manipula, cómo se miente, cómo se engaña. Y por lo tanto,
eso lo único que hace es eh, reforzar el apoyo, a pesar de todo, a pesar de las dificultades económicas, del hambre, de la escasez de medicamentos. Eso lo único que hace es reforzar eh, dentro del pueblo eh, la posición de apoyo a su gobierno. Esto incluso sin excluir todas esas malas decisiones, todos esos errores acumulados en el tiempo, que más que errores son un cúmulo de errores al cual el gobierno cubano se niega eh, a ponerle fin, podemos incluso decir, porque mm, como han dicho más de una vez, todo tiene que ser una decisión cubana, autóctona. Y creo que en temas de mercado, eh, las decisiones correctas las puedes ver en cualquier parte del mundo. Pero bueno, más allá de las incapacidades del gobierno cubano para solucionar determinados problemas y de sus eh, negativas incluso a solucionar determinados problemas, creo que todos estos medios de la contrarrevolución desde el sur de la Florida, si usted es una persona medianamente preparada, rápidamente comprenderá y entenderá cómo toda la información con respecto a Cuba se manipula, se tergiversa y cómo se miente al respecto. Por todo eso, y más allá de que es un gasto de dinero innecesario, creo que simplemente lo que se debería hacer desde cualquier gobierno de los Estados Unidos, no propiamente el gobierno de otro, sino desde cualquier gobierno de los Estados Unidos, es ponerle fin a esa política de aislamiento hacia el gobierno y el pueblo cubano. Ese es el único camino y es la única solución para lo que realmente queremos y que es la mayoría del pueblo cubano, incluso una gran mayoría del pueblo cubano, la diáspora cubana, es decir, los emigrados cubanos. Ese es el único camino, es la única solución para una Cuba mejor. Y vuelvo y repito, la gran mayoría del pueblo cubano, que es un pueblo bastante preparado, eh, se da cuenta de todo este engaño y mentiras alrededor de estos medios. Así que nada, creo que la política que se genera desde el sur de la Florida hacia Cuba es completamente obsoleta. Como también considero que es completamente obsoleta la política en la cual el gobierno cubano quiere seguir haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, hablando de lo mismo. Creo que son, aunque unas es completamente reaccionaria en la política del sur de la Florida y la otra no, la otra indiscutiblemente, a pesar de todos sus errores, es mucho más humana. Creo que son al final dos políticas completamente obsoletas y que es hora ya de que ambas políticas desaparezcan. Y es realmente al pueblo cubano, es decir, a nosotros, a quien nos toca hacer porque
esas dos políticas completamente irracionales, aunque vuelvo y repito, una completamente reaccionaria, que es la del sur de la Florida, que apoya un bloqueo genocida contra el pueblo cubano. Y otra política obsoleta, la del Partido Comunista Cubano, aunque es una política obsoleta y que a través de la historia no ha dado ningún resultado práctico o ha dado muy pocos resultados, indiscutiblemente es una política mucho más humanitaria que la que quieren hacer ver y no es en el sur de la Florida. Así que nada, esta es mi opinión o casi mi necesidad de expresión sobre todo lo que está pasando y las noticias que están saliendo, sobre todo sobre el gobierno de Trump, Estados Unidos, las más medidas, Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aunque tengo bastantes temas que resolver por estos días, de los que ocuparme, voy a tratar de mantenerme al menos dando mi opinión sobre diferentes temas. Porque como ya les dije, es prácticamente una necesidad. Es como el pintor que necesita pintar. Yo en mi caso necesito expresarme y el medio que he encontrado es a través de las redes. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy. Quizás un programa más largo que de costumbre, pero al menos es la realidad de lo que es Radio TV Martí y mi opinión muy particular sobre ese tema y sobre otros temas que le he comentado en este video. Así que nada, como siempre decimos, denos like, que eso nos ayuda mucho a que este contenido llegue a otras personas. Suscríbase al canal, que es muy importante, para que esté al tanto cada vez que saquemos nuevos videos. Y sobre todo, dejen aquí sus comentarios, que es muy importante conocer la opinión de las personas que ven nuestro video. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy y nos vemos en otro programa de Aquí con Ribe.